Desde que podía recordar, Roberto había vivido en un orfanato con su hermana menor, Felicity. No recordaba a sus padres, pero a veces rememoraba una casa grande con hermosos cuadros y un enorme piano de cola blanco en la sala de estar. Roberto incluso la veía en sus sueños, pero cuando hablaba de esto con los cuidadores, solo se reían de sus fantasías. No pudiste haber vivido en una casa tan rica. Son solo sueños, decían. Los huérfanos pobres no vienen a nosotros desde mansiones lujosas. Los hijos de padres ricos son consentidos y nunca salen de casa sin un guardaespaldas. Roberto solo suspiraba cuando escuchaba esas palabras, pero la hermosa y luminosa casa seguía presente en su mente. Roberto tenía otro rasgo peculiar que lo diferenciaba de los niños comunes. Cuando él y su hermana fueron llevados al orfanato, sostenía fuertemente un estuche de violín negro. Lo sostenía con tanta fuerza que los cuidadores apenas lograron quitárselo. Era como si Roberto temiera romper el último hilo que lo conectaba con su pasado. El violín era bastante común, al igual que el estuche. Los trabajadores del orfanato intentaron en vano encontrar una nota u otras pistas que pudieran ayudarlos a localizar a los padres de los niños. Roberto y Felicity llegaron al orfanato muy sucios y tenían rasguños en sus cuerpos. Los trabajadores decidieron que los niños habían pasado por muchas dificultades antes de llegar. Al principio, el niño, que en ese momento tenía 6 años, estaba tan asustado que apenas salía de la habitación y no hablaba con nadie. Roberto se sentaba en el alféizar de la ventana todo el tiempo, como si esperara que alguien viniera por él. Pero cuando le preguntaban por sus padres, no podía responder nada. ¿Tus padres te lastimaron?, le preguntó una cuidadora a Roberto, pero él solo negó con la cabeza. Entonces, ¿de dónde sacaste estos moretones?, continuó indagando. Roberto se encogió de hombros en silencio, y nadie sabía si realmente lo había olvidado o simplemente no quería hablar. Era imposible sacarle nada. Su hermana, Felicity, que tenía solo 4 años, dormía la mayor parte del tiempo, y cuando despertaba, no dejaba que nadie más que su hermano se acercara a ella. Roberto la alimentaba con una cuchara y le contaba cuentos que aparentemente había escuchado de sus padres. Así pasaron varios meses. Los cuidadores habían perdido toda esperanza de que los padres de Roberto y Felicity vinieran por ellos. Se habían encariñado con los niños, especialmente con Roberto, quien todas las noches sacaba su violín y tocaba hermosas y tristes melodías. Durante mucho tiempo, las mujeres se asombraban de que un niño tan joven pudiera tocar el instrumento con tanta maestría. Lloraban en secreto, secándose los ojos con pañuelos porque la música de Roberto tocaba sus corazones. ¿Quién te enseñó a tocar el violín?, le preguntó su cuidadora favorita, Laura. No lo recuerdo, admitió, y era la pura verdad. Roberto no recordaba nada sobre su vida antes del orfanato. Aparentemente, los eventos anteriores habían sido tan traumáticos para él que su memoria se negaba a revivir el pasado para evitar recuerdos dolorosos. Pero parecía que tocar el violín consolaba y calmaba al niño, dándole una sensación de seguridad en una situación difícil. El tiempo pasaba. El niño crecía y seguía mejorando sus habilidades, tocando cada noche. Él y Felicity se acostumbraban gradualmente al orfanato y a los cuidadores. Por supuesto, no siempre era fácil. A veces Roberto tenía conflictos con otros niños, quienes lo llamaban niño dulce, y lo envidiaban porque a los adultos les caía bien. A veces lo acorralaban para asustarlo, pero no se atrevían a golpearlo. Los cuidadores notaban los moretones. Roberto soportaba las amenazas y burlas de los niños, sabiendo que su mejor amigo, el violín, nunca lo traicionaría y siempre estaría a su lado. Sin embargo, un día, uno de los niños escondió su violín. Fue entonces cuando Roberto perdió los estribos. Nadie lo había visto tan furioso antes. Roberto lanzó almohadas y sillas, pateó el suelo y gritó a todo pulmón. Los niños se dispersaron por el miedo. El personal del orfanato acudió corriendo al escuchar el ruido y los gritos. Al ver a Roberto en ese estado, estaban extremadamente sorprendidos. Los intentos de calmar al niño fueron inútiles. No dejaba que nadie se le acercara.
Finalmente, Roberto gritó: «Devuélvanme mi violín». Solo entonces los cuidadores entendieron la causa del berrinche del niño. Laura se quedó con Roberto mientras las otras mujeres encontraron a los niños, los regañaron y los obligaron a devolver el violín. Aterrorizados, los niños trajeron inmediatamente el instrumento y nadie volvió a molestar a Roberto. Su vida se volvió más o menos pacífica. Sin embargo, su hermana a menudo acudía a él en busca de ayuda. Ella vivía separada en el cuarto de las niñas y también la molestaban con frecuencia. Esto perturbaba mucho a Felicity y ella secretamente soñaba con huir del orfanato. Pero Roberto no apoyaba su idea. «Allí afuera no somos necesarios para nadie», decía el niño razonablemente. «Porque solo somos niños. Espera hasta que cumpla 18 años. Entonces podré vivir solo y trabajar. Y te sacaré de aquí». Felicity sollozaba. «Pero faltan 8 años completos para que cumplas 18», exclamaba. «No puedo esperar tanto tiempo». Roberto le acariciaba suavemente el cabello. «No te preocupes, tendrás que ser paciente. Tal vez algunas personas buenas te adopten». «¿Solo a mí?», preguntaba Felicity con temor. «¿Y tú qué?». Roberto se encogía de hombros. «Quiero que nuestros verdaderos padres vengan por nosotros». Felicity comenzaba a llorar. Entonces, Roberto la abrazaba y susurraba: «Yo también quiero». Sin embargo, en el fondo, sabía que eso era imposible. No recordaba de dónde lo sabía, pero por alguna razón estaba seguro de ello. Cada año se volvía más insoportable para Felicity. En el orfanato, las otras niñas aún no la aceptaban. Se burlaban de sus rizos, sus pecas en la nariz y su figura desgarbada. Felicity lloraba cada vez más a menudo. Le costaba conciliar el sueño y casi no comía. La mayor parte del tiempo, Felicity se sentaba en algún rincón donde nadie pudiera encontrarla. Jugaba con su juguete favorito, un conejo de peluche, o leía libros. Una mañana temprano, mientras la niña dormía en el dormitorio, sus compañeras de cuarto abrieron la ventana de par en par. Luego le quitaron la manta y la ataron a la cama con cuerdas hechas de una sábana vieja. Felicity se despertó por el frío, pero no podía moverse. Intentó desesperadamente liberarse, pero resultó que las niñas sabían cómo hacer nudos muy apretados. Eventualmente, Felicity contrajo un fuerte resfriado. Al principio, los cuidadores no prestaron mucha atención a su enfermedad. No llamaron al médico, solo aislaron a Felicity de los demás y le dieron bebidas calientes e infusiones de hierbas para calmar su tos. Sin embargo, la niña empeoraba cada vez más. Laura fue la primera en preocuparse y llamó a un médico. A Felicity le diagnosticaron un caso bastante avanzado de neumonía. La exposición al frío y la debilidad general por el estrés constante habían pasado factura. Felicity necesitaba un tratamiento serio, lo que requería dinero. Cuando Roberto se enteró de esto, se asustó y se sintió muy angustiado. No tenía idea de qué hacer o cómo ayudar a su hermana. El niño estaba aterrorizado de perder a la única persona en el mundo que le importaba. «Tengo que ganar dinero para el tratamiento». «¿Pero cómo?», pensó el niño, como de costumbre en una situación así. Sacó su violín para calmarse. Al mirar el instrumento, de repente tuvo una idea. Corrió inmediatamente hacia Laura y le contó su idea. Laura escuchó atentamente al niño. «Sí, creo que podemos arreglarlo», dijo pensativa. «Pero, ¿estás seguro de que funcionará? ¿Y estás listo para esto mentalmente? Habrá mucha gente allí». El niño asintió fervientemente. «De todos modos, lo intentaré. Y eso es mejor que no hacer nada». Laura, por supuesto, estuvo de acuerdo con Roberto. Prometió ir de inmediato al director del orfanato y arreglar todo. Al principio, a la directora no le gustó mucho la idea de Roberto, pero la gentil y sensata Laura logró persuadirla. «Está bien», aceptó la señora. «Te dejaré hacerlo, pero solo si asumes toda la responsabilidad por el niño». Laura le prometió que lo haría. Temprano, a la mañana siguiente,
Ella y Roberto ya estaban vestidos y de pie en la salida del orfanato. Roberto llevaba su mejor camisa blanca y pantalones negros con tirantes. En sus manos sostenía el estuche de su amado violín. ¿Estás listo?, preguntó Laura ajustándose el sombrero, y el niño asintió con determinación en respuesta. Salieron del edificio y se dirigieron a la estación, ya que el orfanato estaba fuera de la ciudad. El paseo no era largo, y Laura y Roberto pasaron el tiempo planteándose acertijos. Luego, Laura le contó al niño sobre su infancia, que también pasó en un orfanato. Roberto se sorprendió al saber que Laura también era huérfana como él. «Es una lástima que nací tan tarde», dijo el niño. «Te habría adoptado». Al escuchar esas palabras, Laura se rió, pero se sintió muy halagada. «Con gusto sería tu hija, Roberto, pero por desgracia eso es imposible». El niño suspiró. «A veces las mejores personas tienen las vidas más difíciles», comentó filosóficamente, y Laura asintió en señal de acuerdo. Finalmente, llegaron a la estación, y la joven compró los boletos para el tren. Roberto miró por la ventana durante todo el trayecto. Estaba muy nervioso. Una vez más, como en su primera infancia, apretaba el estuche del violín con fuerza entre sus manos. Finalmente, llegaron a la estación principal de la ciudad. Se colocaron en la plaza central, y Roberto sacó el violín de su estuche. Comenzó a tocar mientras Laura caminaba por la plaza de la estación con un sombrero, recolectando monedas y billetes. Muchas personas se detenían a escuchar las maravillosas y conmovedoras melodías. El sombrero en las manos de Laura se iba llenando poco a poco de dinero. Pasaron 1 hora y media o 2, y estaba lleno. El niño ya había hecho una pausa una vez, pero aún estaba muy cansado y hambriento. Laura le indicó que era hora de terminar, y Roberto decidió tocar una melodía final.